es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Confiamos en el Señor, que la palabra de Dios tiene todas estas cualidades, atributos que nos benefician a quienes somos su pueblo. Así que damos gracias al Señor por este tiempo que vamos a tener en la palabra del Señor. Podemos pasar a nuestras clases, podemos pasar a las clases que están constituidas. Bien, para comenzar este año es importante colocar algunas directrices generales, sobre lo que va a ser la clase de adultos. La clase de adultos como tal va a funcionar como lo que es una academia bíblica. Ahora sí, Jairo, por favor. Así que vamos a estar enfrentando este tiempo con esto en consideración, una academia bíblica. La idea es formando discípulos para la gloria de Dios. En eso va a consistir nuestra escuela de adultos y vamos a estar dando algunas razones del por qué consideramos que esto es importante. Primero, ¿por qué es una academia bíblica? Porque es importante crecer la palabra del Señor, fortalecer la fe, equipar para el servicio, desarrollar madurez espiritual, formación progresiva y una aplicación práctica. En el contexto de una academia, como si esto se convirtiera en una sala de clases, nos permite ahondar en esas diferentes áreas. Y también es importante darle cierta formalidad. Así que no solamente encontramos eso, sino que la idea es poder, al término, en la siguiente, Jairo, dar un cierto reconocimiento y que también puede funcionar como una motivación particular. La idea es poder al final de los cursos es entregar un diploma, un reconocimiento público, también tener una fotito que pueda funcionar como una estrategia a fomentar la participación en este tiempo y darle la seriedad, no solamente escuchar al pastor o al maestro que esté enseñando, sino tener la función de que sea una formación particular del contenido que se está impartiendo. Hoy día vamos a partir, como ya se anunció, con misiones. Así que esta parte, tengo algunos minutitos para explicarlo, sino para que entiendan también que es importante que todo esto va a contar lo que estamos viendo también como preparación para el servicio. Así que el reconocimiento formal de las clases a las que ustedes van a estar viniendo va a contar, va a contar. Es por eso que el compromiso al aprender va a ser constante. La idea es que pueda ser un compromiso semestral, bimestral, o dependiendo de cuánto dure el curso que se va a estar impartiendo, o la unidad, por llamarlo de alguna manera, que se va a estar viendo. Así que el compromiso debe ser constante, clase a clase, debe haber una inscripción previa y también vamos a considerar una asistencia mínima para el otorgamiento del diploma y el reconocimiento. No solamente va a ser de que pueda estar, sino que viendo la demanda de lo que esto implica. Así que por eso estamos dándole toda esta estructura, con la finalidad de que podamos usar bien el tiempo y que ustedes también sientan que lo que se está impartiendo tiene una profundidad en muchas instancias de seminario. Así que hay unidades y cosas que hemos visto que se imparten también en el seminario. Así que es por eso que el compromiso para seguir la secuencia y la progresión del desarrollo de lo que se está aprendiendo es fundamental. Y la asistencia cumple con ese objetivo. En ausencia no se aprende.
Con la presencia sí se aprende. Nos comprometemos a estar entregando recursos y material, no solamente la exposición y los apuntes que ustedes puedan tomar, sino que vamos a estar compartiendo material. En algún momento soñamos que podríamos haber tenido 2 clases paralelas y que se pudiese haber inscrito usted en alguna, de acuerdo a cómo va su desarrollo y crecimiento espiritual, pero en este caso vamos a partir con esta modalidad, pero también considerando que el recurso inmaterial es importante, ya sea impreso o digital. La idea es que podamos compartirles apuntes, recomendar lecturas y también subirlos en una plataforma digital donde pueda estar todo esto al alcance de ustedes. No estar preguntando al pastor si le puede enviar el PPT o la presentación o el documento, sino que eso pueda estar ya al alcance suyo. Que si necesita clarificar o ver qué fue lo que se expuso, pueda estar a disposición. También vamos a tener cierta metodología de trabajo que vamos a contar con tareas, no tareas solamente generales, sino específicas de desarrollo. Si bien la exigencia puede ser no tan desafiante, pero sí va a haber una metodología de trabajo con tareas, desafíos semanales y algunos trabajos como para cerrar en lo que hemos estado viendo. Así que por lo mismo vamos a tener una calendarización anual, un plan visible y cursos siguientes. Hoy día empezamos con misiones, el subsiguiente entendemos que podría ser panorama del Antiguo Testamento, así que para que ustedes vayan ya visualizando y evaluando también la importancia de la participación. Así que todo esto va a ser compartido desde la siguiente clase, al menos considerando lo que viene a ser el plan para misiones y luego lo que podría venir a continuación. Así que vamos a tener una evaluación final, una retroalimentación, vamos a tener esa instancia de mejora continua. Esa es la idea, que podamos tener una mejora continua en cuanto a cómo vamos a recibiendo el contenido. Es por eso que la clase no solamente va a tener una instancia de enseñanza, sino también como de aplicación, ejecución y de trabajo. Así que eso es lo que tenemos previsto para este año, de avanzar con la clase de adulto, que es Academia Bíblica, que se van a estar entregando cursos específicos de desarrollo de la doctrina de la Biblia, de la teología que encontramos en las Escrituras. Y también para estar fortaleciendo a la iglesia, porque creemos que, según lo que dice 2 de Pedro 3:18, de acuerdo a lo que se venía exponiendo en esa misma carta, cierra diciendo: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, tomando estos tiempos que tenemos y hacerlo de manera intencional, estructurada, bien planificada, creemos que va a ser de harta bendición para todos, no solamente para saber mucho, sino para saber cómo es que debemos de obedecer al Señor, amar al Señor por sobre todas las cosas. Así que los invitamos a que se inscriban, tenemos una lista, así que me gustaría partir con eso, una hojita para que usted coloque ahí su asistencia al día de hoy. Y después de la próxima clase ya estar visualizando quiénes van a estar inscritos en este curso de misiones en particular, para a final de este también estar recibiendo un diploma y el reconocimiento por haber cursado con los requerimientos mínimos, ya sea de asistencia, ya sea con los trabajos, ya sea con las evaluaciones en particular. Suena como mucho, pero no va a ser demasiado exhaustivo en el sentido de desgaste, pero sí es importante cuando uno está aprendiendo ver métodos para considerar si es que se está aprendiendo bien o no se está aprendiendo nada. Entonces, es uno de los sentidos de la evaluación, no como antiguamente. No sé si tuvieron profes que tenían evaluaciones sorpresas solamente para pillar a los estudiantes, si sabían o no, si habían estudiado o no. Ya. Hoy día no hay prueba sorpresa, así que ese no es el sentido, sino que es poder tener una retroalimentación y una instancia más de aprendizaje. La evaluación hace mucho tiempo cambió de perspectiva. No es pillar si sabes o no, sino es
una instancia más de aprendizaje para fortalecer lo que se está débil. Eso, queridos hermanos, esa es la primera instancia. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien. De todas maneras, esta información va a ser entregada de alguna manera, impresa o digital, para que podamos estar todos al tanto. Como se anticipó, el pastor Matías envió una invitación o una imagen donde resumía y nos preparaba para la clase de hoy. Hoy día tenemos nuestra primera clase de introducción a lo que viene a ser las misiones, pero la introducción va a ser con un tema bien en particular. Recordar que el propósito de este curso es que podamos entender las misiones y reconocerlas como una parte central del plan de Dios para la iglesia, parte central del plan de Dios en sí, y que podamos estar cómo nosotros nos vinculamos con esta realidad, cómo nos relacionamos con esta realidad. Van a ser 12 semanas de duración, eso tiene como promedio 3 meses aproximadamente, si es que no tenemos un mes con 5 domingos, y creo que son 12 en el año, creo, y no recuerdo cuál es el otro, pero en términos generales encontramos que son 3 meses. Así que lo primero que vamos a ver es lo que ustedes ya están viendo ahí. La meta es la gloria de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a las misiones, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos sobre las misiones? Donde no se ha predicado el Evangelio. Ir a un lugar donde no se ha predicado el Evangelio. Muy bien. Algo que hay que hacer. Riesgo. Interesante concepto. ¿Alguien más? Una tarea por cumplir. Un mandato. Entonces, son varias las ideas que no se contraponen, sino que se complementan. Y es verdad, cuando uno va a misiones, en cierta medida hay un riesgo, es lo que tenemos que hacer porque es un mandato. También por ahí escuché algo más que se me olvidó, pero todas esas cosas son importantes. Pero mayormente, cuando nosotros nos enfrentamos a las misiones, debemos de entender que responde a un mandato, pero el fundamento bíblico es la pasión de Dios por su gloria y su demanda de adoración. Cuando nosotros hablamos de las misiones, nos referimos a eso. Nos referimos fundamentalmente que es Dios que quiere transmitir su gloria, reclamar su gloria, que su gloria sea conocida y también que las personas, la iglesia, responda en adoración, en un servicio, en un reconocimiento, en una rendición de su vida delante de Él. Así que ese es el objetivo de hoy, ese es el objetivo de hoy. Entender que el fundamento bíblico de las misiones es la pasión de Dios por su gloria y su demanda de adoración. Un buen punto de partida, o el correcto punto de partida, así como en todas las cosas, así como comienzan las Escrituras, como comienza la Biblia y Génesis, es entender que en el principio Dios hizo todo. En el principio Dios diseñó los cielos, en el principio Dios estableció la tierra, en el principio Dios creó las estrellas y todo lo que nosotros vemos en el universo, y también creó seres que estaban compuestos a su imagen y semejanza. Las misiones no se pueden entender de manera correcta si es que no vemos que es Dios quien se está revelando, que es Dios quien se está mostrando y está exhibiendo su maravilloso ser. Este es el punto de partida que debemos de tener para adentrarnos en las misiones, que es Dios dando a conocer su carácter, mostrando su gloria y dando a conocer su propósito eterno. Dios se manifiesta su carácter, revela su gloria y nos da a conocer su propósito eterno. Y esta es la verdadera razón por cual existen todas las cosas. Dios en un principio hizo los cielos y la tierra y nos creó a nosotros.
Muchos, muchos han dicho que el primer misionero es Dios mismo y el principal misionero es Jesús, porque es Dios haciendo su obra y viniendo a rescatar a lo que se había perdido. Las misiones no son simplemente una actividad de la iglesia, sino la expansión de la visión de Dios hacia las naciones. Como lo señala, el material que vamos a estar entregando, la visión misionera es la misma visión cristiana, pero compartida. Es entender bien lo que Dios está haciendo, es ver bien las excelencias de nuestro Dios y compartirla a los demás. Cuando evangelizamos, lo que estamos buscando es que la persona, por medio de la salvación en el Señor Jesucristo, pueda ver cuán grande es Dios, pueda ver la necesidad de adorarle y cuán imperiosa es la necesidad de responder a ese mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando evangelizamos, cuando hacemos práctica las misiones o la misión de Dios, en la iglesia local estamos llamando a otros que vengan por la fe en el Evangelio a adorar a Dios. Entonces, encontramos que la visión de Dios es nuestro fundamento, lo que nosotros vemos de Dios, lo que entendemos de Dios, lo que podemos saber de Dios, es el fundamento de las misiones, es el fundamento por el cual compartimos el Evangelio. Conocer a Dios es el centro. Disfrutar de Dios es el fundamento. Compartir a Dios es la misión. Eso es. Conocer a Dios es el centro. Disfrutar de Dios es el fundamento de nuestra misión. Y compartir a Dios es la misión en sí misma. Cuando compartimos el Evangelio estamos compartiendo a Dios. Cuando compartimos las buenas nuevas estamos compartiendo a Dios. Dios es la fuente del por qué hacemos misiones. Ahora, ¿por qué existen las misiones? Antes de pasar esa diapositiva. ¿Por qué existen las misiones? De acuerdo a lo que he venido hablando, he venido explicando. ¿Porque el mundo está perdido? El mundo está perdido es una razón. ¿Cuál es la? ¿Quién tiene otra visión o complementar? ¿Es un mandato? Exacto, es un mandato que responde a la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad original de Dios antes de que el mundo cayera en pecado? La salvación, sus hijos. Éramos hechos conforme a su imagen. Bien, el principio comienza mostrando que el Señor creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Y les dio un mandato en Génesis 1:27, si no mal recuerdo. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay algunos acá que llaman este principio el principio de desarrollar la cultura, un mandato de desarrollar la civilización. Además de la procreación implícita acá, busca que por medio del ejercicio de la mayordomía nosotros podamos llenar la tierra de la gloria de Dios al reproducirnos y ejercer un gobierno santo sobre los animales y sobre todo lo creado. Básicamente es comunicar la gloria de Dios y mediante el servicio y la obediencia estar adorándole. Entonces el propósito original de Dios desde acá, desde este punto de partida, es que por medio de nuestra obediencia y la muestra de lo que somos,
conforme a la imagen y semejanza de Dios, es darle gloria y entregarle adoración. Darle gloria y entregarle adoración. Y es por eso que todo se nos ha entregado y es por eso que todo está bajo nuestro gobierno. Por eso podemos adiestrar, domesticar diferentes tipos de animales, incluso peces. No sé si han visto que haya entrenadores de peces. Incluso eso. Y estamos hablando que de personas que adiestran peces no necesariamente son creyentes, sino que responden a este gobierno que Dios les entregó, esta mayordomía que Dios les entregó a todos los seres humanos. Ahora, como creyentes en el Evangelio, podemos remontarnos al pasado de santidad que tenía el hombre antes de pecar y gobernar y llevar la gloria de Dios mostrando adoración por medio de los méritos de Cristo. Porque los méritos de Cristo nos transportan principalmente a un estado de santidad delante de Dios. Lamentablemente nuestra práctica está contaminada por el pecado, pero en ese sentido tenemos la oportunidad de hacer misiones mostrando con nuestra vida que le adoramos al Señor y con nuestras palabras que testificamos por el medio por el cual se puede dar gloria al Señor, que es creyendo en el Evangelio y arrepintiéndose de sus pecados. Entonces, ¿por qué existen las misiones? Porque hay personas perdidas, pero no esa es la respuesta más profunda. Las Escrituras nos muestran que las misiones existen porque Dios es digno de ser conocido, amado y adorado en todas las naciones. John Piper lo dijo así: el motor de las misiones es porque no hay adoración a Dios en el mundo. En la iglesia sí. Entonces por eso la iglesia se expande y por eso la iglesia busca compartir la visión de Dios para que las personas experimenten que por medio del Evangelio pueden volver a adorar a Dios con su vida. Las misiones siempre, el fundamento ha sido la adoración a Dios y porque Él es digno de ser amado, ser temido y obedecido. Ese es el fondo de las misiones. ¿Por qué existen? Porque el mundo está perdido y no hay adoración ahí. En la iglesia sí hay. Y es por eso que las misiones no son mandadas, por eso que responde al mandamiento. Por eso el mandamiento está: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos da la promesa de que está con nosotros desde el principio hasta el fin. Entonces encontramos ahí que ese es el motivo. Tenemos ese mandamiento porque debemos expandir el reino de Dios mediante el discipulado que puede hacer la iglesia para que las personas comiencen a adorar al Señor. Ese es el fondo. De manera sencilla es: Dios necesita, o mejor dicho, es digno, más que necesita, es digno de ser adorado, ser amado, ser temido. Y en el mundo no hay adoración. La meta suprema. ¿Cuál es la meta suprema? Logísticamente, podríamos decir, tener muchas iglesias locales, pero no de manera con un proyecto personal o propio de una iglesia, sino para que haya adoración a Dios, para que mucha gente, cuando pensamos en muchas iglesias locales, debemos de estar pensando que hay muchas personas que fueron transformadas de las tinieblas a la luz. Hay muchas personas que han sido salvadas por medio del Evangelio. Y es por eso que encontramos que la meta suprema siempre va a ser producir adoración a Dios donde no la hay. Y aquí encontramos un salmo que nos invita a reflexionar en eso. Salmo 67, 3 y 4. Te alaben los pueblos, oh Dios. Ahora, los pueblos hoy en día naturalmente alaban a Dios. Naturalmente. No. Porque para poder alabar a Dios, ¿cómo se debe hacer? ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio. Así que encontramos ahí el Salmo 67, 3 y 4. Ese es un mandamiento que nosotros podemos tomar como iglesia y cantarlo, vivirlo, vibrarlo. Pero cuando lo evaluamos en el mundo perdido, sabemos que naturalmente no les nace alabar a Dios porque están muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo podemos cumplir con eso? Llamarles a que alaben al Señor
por medio del Evangelio, por medio de hacer misiones. Y encontramos aquí, Salmo 67, 3 y 4 dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. ¿Quién se va a alegrar con esa noticia? ¿Quiénes son los que se alegran con esa noticia? Los que somos parte del pueblo de Dios. Pero los que no son parte del pueblo de Dios, no. De hecho es como, ay, qué bonito. ¿Y por qué tan rígido cómo mezcla un llamamiento, un llamado a la alabanza y además se aplica también la justicia? ¿Cómo es eso? Bueno, ahí es donde es importante la transformación del corazón y de la mente para comprender que nos alegramos tanto con el amor y la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. Solamente por Cristo. Tenemos el Salmo 96.3. Salmo 96.3. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos sus pueblos sus maravillas. John Piper escribía en su libro Alégrense las naciones, básicamente un desarrollo de esto, que todo misionero, todo aquel que lleva la buena nueva a otro lugar que no es su tierra, tiene en su corazón, aloja en su corazón, guarda en su corazón estas palabras. Encuentra gozo en ir a las naciones porque encuentra maravilloso al Dios que lo salvó, está completamente asombrado con el Dios que lo salvó y es por eso que puede ir a proclamar, decir en voz en alto. Proclamar es proferir, dar con fuerza un dicho, una buena nueva y contar las maravillas de Dios. Esa es la meta suprema. La meta no es solo conversión, sino adoración. No solamente conversión, sino adoración. De hecho, que estemos acá adorando es producto de que hemos sido salvados. Y la salvación es un medio para que podamos ser ese pueblo que el Señor siempre quiso que fuésemos. Naciones todas, pueblos todos, conforme a la imagen de Dios de manera santa, que andan y temen su nombre. Por causa del pecado sabemos que eso no es así. Y es por eso que encontramos a nuestro gran Salvador Jesucristo que nos permite responder de esa manera. La visión de Dios es importante. Entender la meta suprema de Dios para las misiones es fundamental. Y es por eso que también debemos de reflexionar un poco en la grandeza de Dios. Cuando nos enfrentamos a las misiones, reconocemos la grandeza de Dios. Una visión débil de Dios produce una misión débil. Si no estamos tan impactados de cuán grande es Dios, no vamos a querer ir a impactar a otros de cuán grande es Dios. Pero cuando vemos lo maravilloso que es el Dios, que los cielos y la tierra no pueden contener, vamos a querer ir a conversarle a cualquier persona, cualquiera sea su pecado, cualquiera sea su condición espiritual. Mira al Dios el cual proclamo por medio del Evangelio. Isaías 40, 25, 26. Ahora voy a pedir si alguien pudiese leer esta porción de las Escrituras. ¿Voluntario? ¿Algún voluntario? 40, 25, 26. Uh-huh. Bueno, ahí abajo sale que las misiones nacen de contemplar la grandeza de Dios. Este mismo texto Dios es incomparable, no se puede comparar con nada. Miremos y veamos quién es el que nos creó, porque Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Cuando estamos invadidos con estas verdades y entendemos los atributos de Dios, el carácter de Dios, sí o sí vamos a ser impulsados a querer compartirlo a otros.
porque vemos que eso lo hemos recibido por gracia. Nuestro entendimiento fue renovado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y es verdad, entendemos que es Dios quien da lucidez de esto. Dios ilumina el entendimiento, Dios cambia el corazón para que estas verdades puedan ser comprendidas, abrazadas, disfrutadas. Pero eso no elimina la responsabilidad de estar asombrados de Dios y comunicar ese asombro a los demás por medio del Evangelio. Bien, así que un poco resumiendo que el motor misionero a lo largo de la historia han sido impulsados prácticamente por la visión más alta que pudieron tener de Dios. Tenemos a William Carey, que es el padre de las misiones modernas. No fue la facilidad que lo sostuvo, no fue la confianza, su confianza en el carácter de Dios. La teología sostiene la perseverancia. Cuando comprendemos bien las Escrituras y entendemos bien la teología que viene desde las Escrituras y exponen a Cristo, exponen a Dios, su grandeza, su gloria, nos hace perseverar en la misión. Él tuvo muchos grandes desafíos, estando solo, tomando cierta cultura que no era la suya, en secreto, encubierto, yendo a los perdidos de Asia. Tuvo que llevar a la predicación del Evangelio, manteniéndose firme en una cultura que era idólatra, una cultura que estaba completamente capturada por lo que es el paganismo, con diferentes dioses, diferentes filosofías metafísicas, espiritistas, etc. Podemos seguir avanzando en eso. Todas las religiones del Medio Oriente tienen esa mezcla. Las chinas, sobre todo, simbolismo del dragón, simbolismo del bien, del mal, etc. ¿Cómo podemos estar en un lugar así? Bueno, solamente por la gracia de Dios, el carácter de Dios y con una visión fuerte del Dios que nos salvó, que está revelado en las Escrituras. Y ese es el motor misionero. Una visión alta de quién es Dios. Debemos de saber que nosotros ejecutamos, pero quien está al control es Dios. Nosotros obedecemos, vamos, respondemos, pero el que está al control es Dios. Él es el soberano. Dios no solo es digno, sino también es soberano. Debemos de saber que el plan que Dios diseñó desde la eternidad se va a ejecutar, hayan tropiezos, hayan obstáculos, hayan falta de logística, el plan soberano de Dios no fallará. La salvación se va a concretar. Él va a reunir a su pueblo y va a cumplir todo lo que diseñó en el pasado. Cuando entendemos esto, sabemos que podemos lanzarnos con toda seguridad al campo misionero. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Debemos de responder con compromiso, buscar la integridad, andar en santidad, no por nuestra fuerza, sino el poder de Dios, y así también saber que la predicación del Evangelio va a tener frutos solo porque Dios así lo ha estimado. Dios es quien asegura que su palabra sale de su boca y no va a volver vacía, sino que va a producir el fruto por el cual fue enviada. Y en este caso, el Evangelio salva a pecadores que estaban muertos en delitos y pecados, esclavos de su pecado y también de Satanás. No había ninguna posibilidad de liberarse uno mismo o darse vida a uno mismo, sino que es Dios quien cumple eso. Así que la misión descansa en el poder absoluto y el control absoluto de Dios, nunca en nuestras fuerzas. El celo de Dios. Aquí muchas veces, ¿por qué es importante considerarlo? Porque muchas veces se habla de un celo y se aplica mal. A veces simplemente es enojo porque vemos a personas pecadoras. Y no necesariamente el celo de Dios es eso, sino que Dios sea opacado y no sea dado a conocer, que Dios no sea conocido. Si ves a alguien pecador, puedes sentir quizás la necesidad que necesita de arrepentirse, pero el celo de Dios se compone básicamente en decir, miren a Dios. No puedo callar de decir cuán grande es el Señor al cual nosotros obedecemos y servimos.
Miren, vamos a Isaías 48, 9 al 11. No sé si alguien pudiese darle lectura. Isaías 48, 9 al 11. Bien, aquí hay una razón súper fuerte, súper categórica de que da Dios para señalar por qué razón iba a tener misericordia con su pueblo. ¿Y cuál es la razón que dice el versículo 9? Por amor a su nombre. Y lo termina repitiendo en el versículo 11 también. Para que su nombre no sea amancillado. Su honra no la va a dar a otro. Dios despliega todo su amor, toda su misericordia, toda su compasión por la pasión que tiene hacia su propio nombre. A la fidelidad y el amor que tiene hacia su propio nombre, hacia Él mismo. Demostrar que Él es el santo de los santos por toda la eternidad, que no hay nadie como Él. Nuestra salvación responde necesariamente también por amor a su nombre. Estos son criterios que estaban, cómo Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, y luego habla del nuevo pacto en otro profeta, y que habla también específicamente los mismos términos, que por amor de sí mismo es que hace misericordia con débiles, mortales como lo somos nosotros. Entonces Dios actúa por amor de su nombre. Dios actúa para la gloria suya, para honra suya. Y la misión comienza en su propio corazón. Si bien tenemos necesidades, sí, pero muestra el despliegue de su gran bondad para que Él sea alabado y para otorgar gran salvación a quienes no se pueden salvar a sí mismos. Dios es celoso de su gloria, y cuando decimos que Dios es celoso de su gloria, estamos refiriéndonos a eso, particularmente a eso, de que la motivación exclusiva nace de sí mismo, en Él mismo, para hacer todas las cosas. No nace en un agente externo, nace en su propio corazón, en su propio corazón. ¿Se va entendiendo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bien. Sí. No hay como un arrebato, no es un arrebato meramente violento. Yo sé que puede estar por ahí el texto dando vuelta en la cabeza de cuando el Señor Jesucristo 2 veces, no fue una, fueron 2 veces, entró al templo de Jerusalén y purificó el templo. ¿Y cómo lo purificó? Permiso, dando vueltas, no pidió permiso, dijo, dio vuelta las mesas, rompió los recipientes donde estaban los dineros, dejó libres a los animales que estaban ahí. Ahora, si él pudiese haber sido mucho más severo, lo habría sido. Ahora, la segunda vez fue mucho más enfática porque cuando comenzó su ministerio también ya lo había realizado. Había sacado a los comerciantes de la fe, que así se llama, comerciantes de la fe, que estaban vendiendo los sacrificios con la finalidad de que pudiese celebrar la Pascua, pero ese no era el fin, estaban dentro haciendo negocios con ellos. Y el Señor dijo, mi casa
será llamada casa de oración, y ustedes la convirtieron en una casa o una cueva de ladrones. Ya no era casa, ahora es una cueva. Por más que sea un gran palacio, era una cueva donde están los ladrones repartiéndose el botín. Ahí vemos un celo por la gloria del Señor. Un celo por la gloria del Señor. También en la historia hay algunos creyentes puritanos que hicieron algo similar. No puedo decir que deberíamos proceder con lo mismo, pero la religión oficial en Inglaterra estaba cambiando y estaban volviendo los simbolismos medios gráficos, habían estatuas, habían cosas de ese tipo, y llegó un hombre que era predicador, que era también reverendo, mira lo que habían hecho en el templo, dice, no, y empieza a romper lo que habían instalado recién, sacó a la congregación y empezó a darle un sermón. No estaba muy contento, estaba bastante enojado, porque decía que tenía un celo por el Señor. Ahora, no se replica mucho en diferentes contextos, y la idea del celo, fundamentalmente bien entendido, no es el arrebato, como lo vemos en el hermano, sí la consistencia que vemos en el Señor Jesucristo, porque es el Señor, es el dueño de casa. Él está purificando su casa. Y de hecho habían profecías específicamente dirigidas a que el Señor Jesucristo iba a sentir ese tipo de celo, iba a purificar su casa. Nosotros el celo, como lo debemos de vivir, no es el arrebato propiamente tal. Podemos estar totalmente comprometidos con nuestras emociones, totalmente comprometidos y estar en el borde del enojo, pero si reaccionamos así mal, lo que vamos a estar mostrando quizás no es la gloria del Señor. Vamos a estar mostrando otra cosa, nada espiritual, sino la emoción de una persona en particular. Porque cuando sentimos celos debemos demostrar la gloria de Dios, el amor de Dios que Él tiene a su propio nombre y por el cual hace todas las cosas. Bien, para ir finalizando, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia? La diapositiva 14. El rol de la iglesia para esto, para las misiones. ¿De dónde nacen las misiones? Quizás más adelante también se va a estar respondiendo. Nacen particularmente, obviamente, del mandato, de todo lo que hemos hablado hoy. Pero ¿dónde se gestan las misiones? Esa es una pregunta. ¿Dónde se gestan? ¿Dónde se tienen que planificar las misiones? En la iglesia local. En la iglesia local es donde se deben formar los misioneros y ser enviados los misioneros. Por eso las misiones hoy y las agencias misioneras hoy están cambiando. No son personas específicas que están siendo sumadas a una organización o una agencia, sino que están siendo consultados los postulantes a ser enviados a las misiones si tienen el respaldo de su iglesia local. Si no tiene el respaldo de su iglesia local, si no tiene un buen testimonio en la iglesia local, no tiene una preparación confiable desde la iglesia local, en paralelo también, dentro de esa formación uno incorpora el haber pasado un seminario, que también lo preguntan. No puede ser enviado a misiones, al menos con el respaldo de ellos. Nos pueden decir a ustedes, si quieren, envíenlo, pero nosotros quizás no. Si no tiene la formación o el respaldo de la iglesia local, no se puede enviar. Desde la iglesia local, Dios estableció en la iglesia local que la iglesia local es la embajada. Y de la embajada se envían embajadores. Y así funciona. La iglesia muestra la sabiduría de Dios. No es un plan débil, sino que es un plan perfecto. Y encontramos en Efesios 3, vayamos a Efesios y con esto terminamos. Y esto solo a la introducción, queridos hermanos, estamos navegando no en aguas muy profundas, sino que estamos andando prácticamente por la superficie. Efesios 3:10, ¿alguien pudiese darle lectura a ese?
por medio de la iglesia comunicamos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la salvación de Dios. Por eso no pueden haber proyectos personales, por más que haya muy buenas intenciones. Hay hermanos a lo largo de la historia reciente, moderna, pasada, que tuvieron muy buenas intenciones para predicar el Evangelio. Pero lamentablemente, si no respondía a esto, hay una falta importante. La iglesia es la encargada por Dios para enviar y comunicar el Evangelio del Señor Jesucristo, la sabiduría de Dios y también buscar sostener a estos hermanos. Bien, con esto estamos finalizando el día de hoy. La idea es que podamos meditar por una aplicación en nuestros propios corazones. Jairo, la última, por favor. Dice, una aplicación final a nuestros propios corazones. La visión de Dios es suficientemente grande la que tenemos en nuestra mente. Es suficientemente alta, sublime. Necesitamos profundizar. Tu vida refleja esa visión, nuestra vida refleja esa visión de Dios que es tan alta, tan grande. Y estamos participando en la misión. Bueno, estas respuestas, estas preguntas tienen varios desafíos de parte nuestra, de nuestro corazón. Nuestra iglesia es en sí una corporación misionera y debemos no solamente recurrir a lo que fuimos en el pasado, sino también cómo mantenemos eso en el presente y en el futuro. Así que no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo y luego pasamos a orar. Y al receso, ¿no? Bien, este material de introducción la próxima semana ya vamos a tenerlo impreso y compartido. Recuerden el compromiso de estar inscribiéndose y también estar respondiendo a las diferentes tareas que vamos a estar planteando, porque vamos a estar entregando reconocimientos como son diplomas y también que ha terminado un curso de manera semiformal de misiones. Formal en la iglesia, pero la visión es pedagógica semiformal. Así que nos ponemos de pie, por favor, y oramos. Pastor Matías, ¿puede venir a orar? Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres glorioso, agradecido, Señor, porque podemos recordar estas verdades. Eres digno de ser conocido, de ser amado, de ser adorado. Padre, oramos agradeciendo por este tiempo de clase y orando también por todo este tiempo que vamos a estar meditando en estas verdades, Señor, para que seas conmoviendo nuestros corazones, que podamos asombrarnos, Señor, y que nuestro pensamiento, nuestro corazón y también nuestra voluntad se vea involucrada en pro de darte a conocer a ti, Padre. Te pedimos por esto, Señor, también agradecemos por los alimentos que vamos a compartir, Señor, ayúdanos a glorificar tu nombre también en ese tiempo de poder compartir unos con otros. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén.